Pues otra vez, buenas tardes a todos. Y hoy tenemos el encuentro dedicado a la Casa Museo Polenov de pintor ruso que se llama Vasily Polenov. Haremos un viaje online a la región de Tula, donde al lado del río Oka se encuentra esta preciosa hacienda. También hablaremos sobre la vida y la trayectoria artística de Vasily Polenov, quien se convirtió en el pionero de la nueva pintura rusa, dando vida al paisaje lírico. Hablaremos de otros talentos de este gran artista, porque su pasión era no solamente la pintura, sino también la escenografía, escultura y arquitectura. Y claro, tengo que decir que su casa era y todavía es uno de los ejemplos más interesantes de su arte. Como han dicho un clásico de la literatura rusa, los destinos de las haciendas rusas son similares a los destinos humanos y también dependen de ellos. La historia de cada casa, de cada hacienda, es un reflejo directo de la historia de su familia y cada uno de sus miembros. Ahora voy a mostrar a vosotros un vídeo pequeño para que vosotros podríais ver la hacienda, la Casa Museo Polenovo, como se dice en ruso, entre comillas, visión de pájaro, ¿sí? Pues ahora vamos a ver este pequeño vídeo. Ahora volvemos para que este vídeo espero que os da un poco una idea de la finca, de la masía, para que después vamos a descubrir los rincones más bonitos. Pues hablando de Polenovo, es imposible dejar de lado al artista y al autor de esta finca. Entonces comenzaremos nuestro viaje hoy con una historia sobre el propio artista, su biografía, sus obras, en las cuales el diseño y la construcción de la finca en las orillas del río Oka tuvo un valor muy especial para la propia vida del artista y para las próximas generaciones. Vasily Polenov se distinguió por su talento multifacético. Es que él se hizo famoso por sus creaciones artísticas, se convirtió en el pionero de una nueva dirección de la pintura, llamado paisaje íntimo, estudió arquitectura, música y era un maestro talentoso. En su taller estudiaron artistas rusos muy famosos, Levitan, Repin, Korovin, Golovin. Pues este cuadro es del retrato de Repin. Pues aquí podéis ver Polenov. Él nació en el año 1844 en una familia noble. Su padre se desempeñó como secretario en la Sociedad Arqueológica Rusa, estudió las crónicas, viajó a muchos monasterios y publicó trabajos científicos. Su madre era de la familia Boyekov, que también pertenecía a la nobleza y le gustaba mucho la pintura. En su infancia estudió con el famoso pintor ruso Karl Brulov. Pues su madre se llamaba María, alentó plenamente el interés de los niños por la creatividad y el arte. En su edad avanzada, Polenov dijo una vez que heredó la pasión por el arte de su madre y también convirtió en su primera profesora de arte. Aparte, Polenov se quedó con impresiones infantiles inolvidables después de los viajes a la finca de su abuela en pueblo Olshanskoye. Aquí podéis ver
es que ya no existe la hacienda, pero en este pueblo, donde antes se encontraba la finca de los Boyekov, en el año 2015, han instalado un letrero conmemorativo a Polenov, que podéis ver aquí. A la edad de 19 años, después de graduarse de la escuela secundaria, Polenov se sometió a la voluntad de sus padres y entró en la universidad. Además de sus estudios universitarios, él pasaba todas las noches en la Academia de las Artes, que podéis ver aquí, es el edificio de la Academia de las Bellas Artes en San Petersburgo, asistiendo como voluntario a las clases del dibujo. Habiendo finalizado con éxito su curso de aprendizaje, Polenov recibió una medalla de plata. El interés por la pintura resultó ser tan fuerte que el pintor dejó sus estudios en la universidad y se dedicó por completo al estudio del dibujo. Su compañero de clase, Repin, dijo una vez que incluso desde lejos los dibujos de Polenov ardían con luces y sombras y los bocetos se distinguían por la fuerza y plasticidad. Posteriormente, Polenov retomó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y en el año 1871 fue un año muy especial para Polenov. Tuvo la oportunidad de pasar los exámenes finales dentro de la universidad y en el mismo momento participar en el concurso de premios de la Academia del Arte a la mejor obra. Su nombre fue uno de los 5 afortunados que ganaron la gran medalla de oro, que podéis ver aquí. Esta fue la única graduación de oro en la historia educativa de la Academia, cuando 5 solicitantes, Polenov, Repin, Makarov, Zelensky y Urlaub, recibieron un premio tan alto. Las obras del concurso contenían un determinado tramo del Evangelio. Pues aquí podéis ver el cuadro que ha hecho Polenov. Se llama La resurrección de la hija del Jairo, por el que Polenov recibió una gran medalla de oro en el 1871. Después de su graduación, Polenov adquirió el derecho a un plan de internado de 6 años en Europa. Durante sus prácticas estuvo en Alemania, Italia, estudió en salas de museos de las obras de pintores famosos de diferentes escuelas, dibujó bocetos de castillos y palacios y al llegar a París se instaló en Montmartre con el Repin. En el periodo parisino, el Polenov decidió pintar en el futuro varios cuadros sobre temas históricos y realizó muchos bocetos. A partir de estas ideas se plasmaron 2 pinturas, El derecho del maestro y La detención del hugonote, sí, La detención del hugonote. Pues vamos a ver, esto es El derecho del señor, que podéis ver en la Galería Estatal de Tretyakov en Moscú. Se creó en el 1874 y esta es muy famosa, pues La detención del hugonote. Ambas obras fueron reconocidas, pero el segundo tuvo más éxito y la precisión documental de los detalles, los tonos de marrón y gris oscuro transmitían la tragedia de los acontecimientos de la historia francesa. También está expuesto en la Galería Estatal Tretyakov en Moscú. Durante la estancia en Francia, el artista conoció a Turgenev, que es un escritor ruso muy famoso, y a Zola. En el 1874, en la compañía del pintor Bogolyubov y Repin, fue a Normandía, donde trabajó mucho al aire libre, hizo maravillosos bocetos y el apogeo de los paisajes de Polenov aún estaba por delante, pero los bocetos realizados en Viel de Normandía fueron los primeros pasos al éxito. Este cuadro se llama En el parque, hecho en el 1874, la ciudad de Viel, en Normandía. Está en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Polenov regresó a su tierra natal antes de lo previsto,
pero las impresiones del artista sobre su estancia en Europa permanecieron por toda su vida. Cuando llegó a Moscú en el 1877, un año después presentó su obra por primera vez en una exposición organizada por los itinerantes. Era el patio de Moscú, que podéis ver aquí. Un paisaje conmovedor, la poesía de la vida cotidiana de la ciudad, congelada en un lienzo. La obra encontró una respuesta en el corazón del público y tuvo un gran éxito. Al mismo tiempo, Polenov se unió a la Asociación de Itinerantes, una comunidad progresiva de artistas de esa época. La sociedad fijó como objetivo el desarrollo del arte, la organización de espacios expositivos, la promoción de las obras de los artistas. Los itinerantes retrataron la vida real como es, sin decoración, sin miedo a la vida cotidiana gris. No pasaron por alto los momentos sociales agudos. El siguiente cuadro que vamos a ver se llama Jardín de la Abuela y podemos decir, sin embargo, de que Polenov era el participante de este círculo, de esta sociedad. Las pinturas de él son completamente diferentes. Están llenas de la luz solar y calidez. Es suficiente mirar sus obras. Jardín de la Abuela, que veis ahora. Estanque cubierto de maleza, que es muy famoso, es un cuadro muy famoso del artista. Y claro, el primer cuadro que se llama Patio de Moscú también. En el 1882, Polenov comenzó a enseñar en la Escuela de Pintura de Moscú, dirigiendo una clase de paisajes después de que famoso profesor de pintura Sabrasov fue despedido. Uno de los estudiantes más favoritos después de Polenov, Konstantin Korovin, recordó cómo él y el Levitan esperaban con impaciencia que Polenov apareciera en la escuela y finalmente Polenov se convirtió en el maestro favorito de los artistas jóvenes. Pues aquí podéis ver los pintores, los artistas más famosos de aquella época y los estudiantes de Polenov, que es el Repin, Levitan y Korovin. Tengo que decir que también tuvo un periodo muy interesante porque tenía una relación muy bonita, una amistad con Sava Mamontov. Y en casa de él se reunían y a menudo se quedaban durante mucho tiempo los artistas con sus familias y Polenov también ha vivido allí. Era un mecenato. En la finca Abramtsevo de Mamontov participó en la decoración de las obras del teatro improvisado por sus habitantes, actuó como actor y participó en la transformación de la finca. Organizó una flotilla de barcos para los niños y en broma llevaba el título del almirante de esa misma, que constituían tal solo 3 veleros. Aquí podéis ver el Sava Mamontov y el Polenov en Abramtsevo. Junto con Vaznitsov, Vasily Polenov desarrolló un proyecto para la construcción de una iglesia en el patio trasero de Abramtsevo, de la finca Abramtsevo, que podéis ver aquí. Es una iglesia preciosa, verdaderamente preciosa, que fue erigida en el 1882. El edificio está considerado en una arquitectura como un modelo del Art Nouveau ruso, y el artista pintó su iconostasio y se casó en esta misma iglesia con la prima de la dueña de Abramtsevo, Natalia Yokunchikova. Podéis ver aquí el cuadro del pintor Kuznetsov, donde podéis ver la esposa de Polenov, Natalia Yokunchikova. Tengo que decir que aparte de la pintura, Polenov tenía un talento más. Era un buen escenógrafo.
Él entró en el camino del artista teatral a finales de los años 70. Todo comenzó con las tardes de diciembre en la casa de Sava Mamontov en Abramtsevo, donde el pintor comenzó a crear las decoraciones. Aquí podéis ver cementerio entre cipreses, decoración para la ópera Orfeo y Eurídice. Y como artista de teatro, Polenov hizo un descubrimiento en el arte de la decoración escénica, muy importante. Se negó a utilizar el principio de camerinos. Antes se creía que gracias a los camerinos se crea una percepción ilusoria de volumen. En el arte, Polenov era conocido como colorista y perspectivista. Creaba escenarios voluminosos con la ayuda de muebles dispuestos y el movimiento de los artistas. Este cuadro se llama Escalera al Castillo. Esto es escenografía de espectáculo rosa escarlata. También quiero hablar un poco sobre su periodo que se llama pintura sobre temas bíblicos. A principios de los años 80, Polenov viajó al Oriente a santuarios bíblicos y lugares culturales antiguos. Su ruta pasó por Constantinopla, Palestina, Siria y Egipto. Y del viaje trajo muchos estudios brillantes. Bocetos para el cuadro que él estaba planeando sobre Cristo y la pecadora, y por la cantidad de bocetos realizados, la culminación del viaje fue Egipto, con todo su exotismo. El artista capturó templos, la avenida de las esfinges, las pirámides, los paisajes del Nilo, las calles del Cairo. Este cuadro se llama Egipto, grandes pirámides de Keops y Kefren. El pintor trabajó en... Sí, este también pues del mismo viaje, esto que se llama Grandes pirámides de Keops y Kefren. Y tenemos que hablar un poco sobre este cuadro porque este cuadro es un cuadro muy significativo del pintor. Se llama El Cristo y la pecadora. El pintor trabajó en este cuadro alrededor de 6 años. Levitan posó para él para representar a Cristo y el lienzo se exhibió en la exposición de 1887 y fue adquirido por el emperador, por el zar ruso Alejandro III. El crítico muy famoso del arte, Stasov, en su reseña del cuadro, escribió que todo en él se transmite con gracia y viveza, iluminado por el brillante sol palestino. Mencionó a Polenov como un pintor muy elegante, delicado, como se le conoce desde hace mucho tiempo, desde el principio de su carrera, y elogió su gran habilidad en la transferencia del paisaje. Tengo que decir que especialmente después de la venta de este mismo cuadro, Cristo y la pecadora, el artista tuvo la oportunidad de cumplir su antiguo sueño y construir la finca, sobre cual vamos a hablar ahora mismo. Polenov ha soñado durante mucho tiempo con construir su propia casa, donde su familia estaría cómoda, donde vendrían sus amigos. El emperador Alejandro III pagó 30.000 rublos por el cuadro Cristo y la pecadora, que en aquel momento, en aquella época, era mucho dinero. Ha sido suficiente para construir todos los edificios de la finca, una iglesia y 3 escuelas del pueblo. Con este dinero, el pintor adquirió una finca en el pueblo de Bejovo con un terreno considerable. Le gustaba mucho más el Cerro Arenoso, un poco más al sur del pueblo, pero la comunidad campesina no se le podía vender. Luego el artista cambió su asignación 1 por 2, es decir, perdiendo. Pero consiguió exactamente lo que soñaba, aunque había mucho trabajo en la tierra negociada. Pero el trabajo le tiene miedo al maestro. Solo 2 años después,
la familia se mudó a su nueva casa original. Aquí podéis ver las orillas del río Oká, podéis ver los campos, podéis ver aquí un poco el parque de la hacienda y eso es la finca, la casa principal de la hacienda. La hacienda Polénova se convirtió en la encarnación del sueño del artista. Rodeado de naturaleza pintoresca, él creó un asombroso mundo de armonía en el que convienen en paz diferentes estilos, épocas y obras. Aquí todo está subordinado al principio fundamental del artista, quien creía que el arte debe dar felicidad y alegría. Sí, aquí también podéis ver un poco el río Oká con todos sus paisajes pintorescos. Y esto es el plan de la finca, así que voy a comentar un poco. Todos los edificios, pues aquí podéis ver, está escrito en ruso, pero claro, podéis ver, yo voy a comentar un poco, que esto es la casa principal de la hacienda y los edificios que él construyó poco a poco después. Y una iglesia que también era no sé, un edificio muy significativo. Y ahora vamos a comentar poco a poco cada edificio que él tenía aquí. Todos los edificios de la finca fueron diseñados por el propio Polenov, quien estaba interesado en la arquitectura desde que empezó sus estudios en la Academia Imperial de Artes. Una larga estancia en el extranjero como académico becario le permitió, además de mejorar sus habilidades artísticas y estudiar arquitectura europea con más detalle. En el futuro incorporó sus conocimientos que él había recibido en Europa en el proyecto de su propia finca. En ella están presentes el estilo medieval europeo y el estilo Art Nouveau, entramado de madera y elementos de casa de troncos, pisos nombrosos, pero estructura rechoncha. El personal de museo llama a este eclecticismo el estilo de Polenov. El complejo de la finca incluye ahora 21 edificios y un parque muy grande. Tenemos que decir que en la actualidad el territorio del museo con el parque, los bosques alrededor de la finca es una área poco modificada del entorno natural, histórico y cultural. La hacienda en sí ocupa una área de 14 hectáreas e incluye 17 edificios construidos según el diseño de Polenov a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y el parque, que la finca también es una creación del pintor. La mayoría de los pinos fueron plantados por el propio Polenov. Aquí podéis ver un poco el parque. Después os voy a comentar un poco, sí, las fotos que nosotros hemos visto en el inicio, en el vídeo que nosotros hemos mirado en el inicio de la conferencia. Podemos decir que las fotografías de gran altura nos dan la oportunidad de mostrar un territorio grande sin perder de vista los edificios de la finca. La casa grande destaca entre otros por su apariencia no estándar, paredes blancas y el techo gris, que podéis ver aquí. Y también podéis ver aquí. La zona, tengo que mencionar el teatro griego que está aquí, sí, está aquí. La zona del teatro original con toldos sobre los actores y el público está rodeada por un parque labirinto que podéis ver aquí. Polenov participó personalmente en el diseño del territorio que rodea la Casa Grande, intentando evadir de la simetría estricta. Para Polenov era muy natural, por su especialización en pintura, la ausencia de la simetría en la naturaleza. La propiedad de Polenov apenas fue imaginada por él mismo desde una altura, claro, pero un artista no lo necesita, a mí me parece. En cambio, podemos ver muy claramente en esta foto, tomada a gran altura, cómo estos céspedes se combinan con el diseño de la vivienda en sí. Eso podéis ver aquí, en esta foto. Que todo tiene una armonía muy bien planificada y pensada anteriormente.
Ahora voy a comentar a vosotros, poco a poco, todos los edificios que están situados en la hacienda. Y empezamos por Casa Grande, casa, no sé, Casa Blanca, Casa Grande. La Casa Grande, construida al lado, muy cerca, en las orillas del río Oká, en el 1892, aún conserva su aspecto original. La casa es de madera, de 3 pisos, con paredes blancas sobre cimientos de piedra. En toda la estructura de casa se siente que un propietario talentoso, un artista talentoso, la construyó para sí mismo, adaptando todo a sus gustos y hábitos, y que la atención principal se prestó a la organización de la vida de una familia numerosa, porque tenía una familia numerosa, no solo para vivir cómodamente, sino también para trabajar, que era muy importante para él. Como era una persona muy creativa, para Polenov este fue uno de los puntos clave. La Casa Grande es absolutamente asimétrica, construida en 2 niveles, pero tiene 3 plantas, como yo he comentado antes. Las fachadas de la casa son diferentes, pero armoniosamente interconectadas por las ventanas de diferentes tamaños y de varias formas, balcones y techos inclinados. El propio Polenov definió el estilo arquitectónico de su casa como escandinavo, pero detrás de los hallazgos únicos de solo Polenov, diseños y soluciones originales, hay características invariablemente diferentes que luego se volvieron comunes al estilo Art Nouveau, que se manifestó más claramente en la arquitectura, las artes y oficios directamente relacionados con el arte de interiores. Las ideas estéticas de Morris dieron lugar a la creencia de Polenov de que una casa hermosa con un interior reflexivo, lleno de cosas verdaderamente artísticas, tarde o temprano permitirá que una persona se vuelva internamente más pura, mejor y más libre. Polenov creía en el propósito especial de la belleza, encarnado en una imagen visual, palabra o música. En la Casa Grande, Polenov conserva la división en habitaciones ceremoniales y residenciales, como siempre estaban planeando en las haciendas rusas, pero en una forma mucho más suavizada en comparación con la finca tradicional rusa. Todo el espacio del primer piso es residencial y se trata como un espacio de museo de arte. La decoración de cada habitación, pintura, mosaicos, vidrieras, estaba directamente relacionada con las cosas que se suponía que debían colocarse en ella. Todas las habitaciones del primer piso tienen grandes ventanales italianos con marcos negros que dan la impresión de un paisaje enmarcado fuera de la ventana. La casa estaba equipada con todas las comodidades, agua corriente, había baños en el primer y segundo piso. La casa se calentó, además de las habituales estufas de leña, con las estufas llamadas estufas de Amosov. El aire caliente de los escudos de hierro fundido, calentado, se elevaba a través de las tuberías que estaban colocadas en las paredes hasta las habitaciones donde se realizaban ventilaciones especiales. Polenov demostró ser un notable maestro del interior, sintiendo sutilmente sus características artísticas y, que también era muy importante, utilitarias. Pues vamos poco a poco por los interiores y empezamos por el comedor. En una casa particular intentaron siempre antes en las haciendas rusas, pues tradicionales, intentaron utilizar el estilo ruso para los comedores.
y el estilo gótico para oficinas y bibliotecas. Polenov es fiel a esta tradición y el comedor de su casa es un museo de artes y oficios del arte popular ruso. El interior del comedor es ecléctico, pero con toda la originalidad de las combinaciones de muebles crea una impresión de una armonía asombrosa. El interior de esta pequeña acogedora habitación transporta al visitante a la era de los bazares de palmeras y los mercados de hongos de Moscú, donde se compraban estas cosas. Pues utensilios, campesinos, arcilla, juguetes de madera, productos de los maestros de las provincias de Moscú, Arjángelsk, Nizhny Novgorod, Tula, Kaluga. Ahora pasamos por el gabinete. El interior del gabinete destaca por su sencillez, pero esa refinada sencillez nos permite hablar de un impecable gusto artístico. Fue esta sala la que Polenov le dio a sus pinturas, cambiando constantemente la exposición. Por lo tanto, el gabinete refleja más plenamente la gama de sus intereses y las etapas de su trabajo, y nos transmite la atmósfera en la que vivió. El interior del gabinete se ha conservado en gran medida como lo fue durante la vida del artista, y aquí está un armonio, un piano, cerca de la cual se llevaron a cabo conciertos de la casa y en el que Polenov trabajó sus composiciones musicales. La música ocupó, pues aquí podéis ver el piano, la música ocupó un lugar muy importante en la vida y obra de Polenov. Sin una educación especial, era un compositor aficionado con un talento. Escribió la ópera Los fantasmas de ellas, obras de la iglesia, liturgia y vigilia, romances sobre los versos de Lermontov, una vela blanca solitaria, y al final de su vida el artista admitió que amaba más la música que la pintura. La habitación siguiente de la Casa Grande se llama habitación de retratos. Cada finca rusa tenía una habitación así, en memoria de los seres queridos, en memoria de los antepasados. Polenov crea una habitación de este tipo en la casa después de la muerte de su madre y de su hermana menor, Elena. Los Polenov son nobles de Kostroma y la familia Polenov hizo una contribución significativa al desarrollo del arte y la ciencia rusa, glorificando la historia y la cultura nacional. Todos los representantes de esta familia eran personas altamente educadas e inteligentes. La habitación de retratos había sobre el pasado de la familia Polenov y sobre todo que la cultura rusa les debe de lo que está orgullosa. El fundador de esta familia, Alexei Yakovlevich Polenov, el padre del artista, fue el primer educador y abogado ruso, fue el que planteó la cuestión de la abolición de la servidumbre en Rusia. Todos los Polenov, en mayor o menor medida, poseían talentos artísticos. Abogados, médicos, marineros, biólogos, casi todos dibujaban y tocaban instrumentos musicales. La habitación de retratos actual es similar y a la hora diferencia de la antigua. Su apariencia cambia con el tiempo, se agregan nuevos retratos. Venimos a la biblioteca y también es una pequeña galería de cuadros. La biblioteca de familia Polenov se ha recopilado durante varias generaciones y contiene muchas ediciones raras. Los folios se colocan en varios armarios, algunos como las sillas se hicieron según los bocetos del propietario, me refiero de Polenov. La biblioteca, a diferencia de otras salas, está decorada con paneles de madera. Podéis ver aquí que rodean toda la habitación.
En casi la mitad de las paredes, una puerta con vidrieras según el boceto de Polenov. También aquí se ve, esta es la puerta con vidrieros que él ha dibujado. Y la decoración muy interesante, aquí tenéis que ver, muy interesante, es la chimenea. La decoración principal de la biblioteca es la chimenea, que no ha sido reparada desde su construcción. Y podemos verlo tal cual como estaba antes. Incrustaciones de azulejos rodean la repisa de la chimenea. En la chimenea está el árbol genealógico de la familia, hecho a partir de los signos del zodiaco de los miembros del hogar y sus antepasados. El primer piso siempre ha sido un museo. Y poco después de 1945, en el segundo piso de la casa, por decisión de los hijos del artista, se entregaron 2 habitaciones a las obras del pintor. Recibieron nombres que hablan por sí mismos: taller y habitación del paisajes. Y vamos por allí para verlos. Pero antes, a subir al segundo piso, debo decir algunas palabras sobre la escalera. Una escalera hecha de roble, realizada según los bocetos de Polenov, está iluminada por una gran ventana italiana, que podéis ver aquí, ¿sí? En el rellano del segundo piso. La casa grande es impensable sin ella. Vasily Dmitrievich, pues el pintor, subía por esta escalera todos los días hasta su taller, hasta que construyó un nuevo taller. Sobre él vamos a hablar un poco más adelante. En las paredes de la escalera, el propietario de la casa colocó reproducciones y fotografías de sus obras favoritas de los viejos maestros de Europa occidental. Frescos del techo de la Capilla Sixtina del Miguel Ángel, el autorretrato de Rembrandt, la Madonna Sixtina de Rafael, obras del Veronese, retratos de Velázquez y obras del Masaccio. La segunda habitación en el segundo piso se llama el taller. Es una sala más grande y luminosa con una ventana que da a la explanada, al parque y al río Oká. Gracias a las paredes blancas y la masa de la luz, aquí siempre es tan festivo y luminoso. Los paisajes orientales de Polenov y la primera versión gráfica del cuadro Cristo y la pecadora crean este estado de ánimo. Aquí podéis ver, esto es el mismo cuadro que se llama Cristo y la pecadora, pero es pues el cuadro del pintado con el óleo está en me parece que en el Museo Ruso en San Petersburgo. Y en la hacienda Polenovo, en la finca, todavía tienen este cuadro, que es absolutamente lo mismo, pero hecho en el estilo gráfico. Y la segunda habitación en el segundo piso, en la segunda planta de la finca, se llama habitación de paisajes. Y en la habitación, esta habitación no es un memorial, es una habitación dedicada a la exposición de los paisajes de Polenov. Y aquí podéis ver sus obras maestras: Otoño en Abramtsevo, Otoño Dorado, Nieve Temprana. Desde las ventanas del paisaje se abre, en la perspectiva de un amplio claro, una vista increíblemente hermosa del Oká y su orilla. El nombre de Polenov fue muy popular en los años 80 y 90 del siglo XIX, y la mayoría de sus pinturas por eso fueron adquiridas por Pavel Tretiakov a su galería y otros coleccionistas y amantes del arte. La familia se quedó con lo que le dio a sus seres queridos y no
vendió en exposiciones. La exposición de la habitación de paisajes en su hacienda formó a partir de estos objetos. Tengo que decir que además de la casa principal, hay muchos edificios en la finca que han sobrevivido hasta nuestros días y forman un solo conjunto de la hacienda, y me gustaría decir unas palabras sobre algunos de ellos. Pues el edificio siguiente se llama Abadía. Es un edificio muy interesante. Aquí podéis ver la fachada principal y las dos fotos con las interiores de Abadía. Pues antes de la construcción de la abadía había un mástil alto en su lugar, en el que se izaban banderas y banderines de la flotilla del río durante las vacaciones y celebraciones familiares. Este edificio no tiene signos externos del estilo Art Nouveau, pero está unido por la sofisticación de la silueta y el contraste de los volúmenes combinados en una única entidad. Asociaciones lejanos con la dorada arquitectura románica y gótica de Polenov dan a este pequeño castillo un sentido de romance especial. Pues la abadía fue construida en el año 1904. Polenov pensó con mucha atención el diseño de la abadía y el propósito de todas las instalaciones. En el propio estudio, una enorme ventana, que podéis ver aquí, esta ventana, orientada al norte, da luz difusa que necesita el pintor. Aquí era posible, habiendo extendido un lienzo por todo el ancho de la sala, trabajar en la escenografía teatral, y para poder mirar un gran lienzo desde la distancia, era bastante subir al ático y mirar hacia abajo a través de una trampilla especialmente cortada en el techo. El local de taller se convirtió fácilmente en un auditorio con un escenario especialmente provisto, decorado en los lados con dos columnas de piedra. Durante la vida de Polenov, la abadía era su lugar favorito para trabajar y descansar. Él vivía allí en el verano y había organizado una pequeña habitación allí. Siendo una persona muy sencilla en la vida cotidiana, se limitaba a las pequeñas cosas. Todo el mobiliario de la habitación consistía en una sencilla cama de madera, un taburete con los utensilios de lavar y un banco de trabajo de carpintero. Desde el taller, una pequeña estrecha conduce a una torre de ladrillo que podéis ver aquí, un poco por detrás, y con pequeñas ventanas estrechas y un balcón. Polenov pretendía que la torre almacenara el archivo familiar. El interior del taller es interesante por la combinación de paredes de ladrillo con estructuras de techo de madera, pilares de madera, paredes de troncos en el segundo piso. El taller está separado de la oficina del artista por un tabique de madera. A través del escenario se llega a la terraza acristalada, donde él había puesto una mesa especial con cajas para guijarros de oca ordenados por el color, que Polenov estaba utilizando para el trabajo de mosaico. El siguiente edificio se llama Almirantazgo. Justo antes de la salida de la finca Oca, a la izquierda del paseo de Oca, se encuentra la construcción de cobertizo para botes restaurado. El Almirantazgo de Polenov, un cobertizo para embarcaciones de invernada, construido como una casa de entramado de madera en 1885. Pues, como yo he dicho, era un cobertizo para barcos, como Polenov lo llamó el Almirantazgo. Polenov pintaba poco en los meses de verano y pasaba la mayor parte del tiempo
del tiempo en el bosque, limpiando, cortando, curando en el río, su parque, y donde trabajó mucho en una presa que tenía pensada para contener la arena y restaurar la playa. También enseñó a sus hijos, casi desde los 5 años, a navegar de forma independientemente en barcos y pilotar las velas. Cada uno de los niños tenía sus propios botes de bate hasta los 7 años y desde los 7 botes de quilla. Había un barco grande, el propio Polenov era el capitán y los niños formaban un equipo de marineros. Polenov hizo toda una flota para los niños, había pequeños remolcadores de vapor que llevaban los nombres de los barcos de vapor que navegaban a lo largo del Oká. En los locales interiores de este granero fueron guardados para el invierno pequeños botes y grandes barcos. En las paredes se mantenían sobre grandes soportes de madera, remos, anzuelos, velas colgantes y cubos tendidos. Había cuencos de madera con aros de cristal, carabinas, patos, bloques para navegar. Y debajo de la ventana había un estante con varias aberturas para herramientas de ebanistería y carpintería. Pues en la finca de Polenov sí, ahora tengo que decir, es que este mismo edificio que hemos hablado ahora han convertido en una sala de exposiciones donde ahora pues pueden ver diferentes cuadros de Polenov. En la finca de Polenov casi todas las dependencias tenían entramado de madera. Pues este edificio se llama entramado. Fue construido en 1895 con piedra caliza, mármol de Tarusa, como decía Polenov. Durante la vida útil de la finca, en el lado final había un almacenamiento de herramientas de jardín y en el frente, en la sala más grande, había un taller de carpintería de un carpintero muy famoso, Iván Nikishin, quien fabricaba botes para la flotilla de Polenov según sus dibujos. En la actualidad se ha creado también una sala de exposiciones en el cobertizo del entramado, donde se llevan a cabo exposiciones de los fondos de museo de la Hacienda Polenov relacionados con eventos importantes en la vida y obra de representantes de la familia Polenov y a la vida de la finca. Esta casa es muy curiosa, muy interesante, se llama Casa de los Niños. A la derecha de la casa grande y a la abadía hay una pequeña casa llamada cabaña. Cuando los Polenov se establecieron en la finca, el hijo de Polenov, el hijo mayor y sus amigos, los niños del pueblo, construyeron una cabaña en este lugar en la que jugaba con sus compañeros. Y Polenov después, siguiendo el ejemplo de otras fincas tradicionales rusas, haciendas, donde se construyeron cabañas para el juego de los niños, también construyó una. Era una pequeña granja para niños también al lado, con conejos, conejitos, patos, pavos, pollos, gallinas y un pequeño huerto infantil. Claro, hablando de la hacienda de Polenov, no podemos evitar hablar de la iglesia de la Santísima Trinidad en el pueblo de Bekovo. Desde la orilla opuesta del Oká se ve claramente la iglesia de la Santísima Trinidad en Bekovo. Polenov respondió con gusto a la solicitud personal de los campesinos de construir una iglesia para ellos, sabiendo muy bien que la iglesia es el eslabón de conexión que une espiritualmente a todos los segmentos de la población. La construcción comenzó en 1904 y se completó en el otoño de 1906. La iglesia de la Santísima Trinidad fue consagrada en el 1907. Es un edificio muy pintoresco, la estructura figurativa de la arquitectura resultó estar en sintonía con el estado de ánimo del paisaje de Oká.
Amigos e estudiantes de Polenov participaron en la decoración del interior. Repin, Polenova, Golovin, Yakunchikova. En cuanto al tema arquitectónico, se trata de una peculiar y armoniosa combinación de arquitectura románica y antigua rusa. Las iglesias de Nóvgorod del siglo XII, combinadas con los elementos arquitectónicos de la arquitectura de madera del norte, sirvieron como ejemplo del plano y la fachada de la iglesia. La forma de la cúpula fue construida como la de Catedral Sofía de Nóvgorod. Podéis ver aquí. Sí. Pues el trabajo último del pintor era Diorama. Diorama, la última gran obra de Vasily Polenov, representa un viaje alrededor del mundo en cuadros. Dioramas son dos cristales con una hoja de papel entre ellos. El dibujo en papel se realiza en ambos lados. Se trabaja con pinturas transparentes, acuarelas. Hay aplicaciones rendijas. Las hojas de diorama se presentan con ayuda de iluminación. Aquí podéis verlo. Son dos ejemplos y esto es el diorama, construida por Polenov. Polenov terminó de trabajar en el diorama en el 1921 y la primera proyección fue en Tarusa, en un pueblo, Pisochny, en la dacha, no en un pueblo, en una hacienda, en una dacha de Vera Wolf. Y luego el artista mostró el diorama en Strahovo en una escuela que construyó para los niños campesinos en 1911. Polenov creía que era allí donde lo esperaban los espectadores, el público más importantes, los campesinos. El pintor afirmó que después del primer diorama recibió su premio más grande en toda su vida, la alegría de los primeros espectadores. El encanto de diorama creado en la década de 1920 no se ha desvanecido en absoluto y sigue cautivando a numerosos visitantes del museo. El diorama se ha conservado como memorial y, por supuesto, la lámpara de queroseno y las velas que usó el artista fueron reemplazados por bombillas eléctricas, pero todavía funcionan. A lo largo de su historia, la hacienda no conoció las manos de la otra persona. Durante 120 años, la familia de Polenov nunca se separó de la casa y los cambios realizados por cada generación sucesiva no destruyeron su primera presencia. El artista falleció en el 1927 y descansa en un modesto cementerio rural a las orillas de Oka. Pues aquí podemos ver la familia de Polenov con su esposa, con sus hijos, con sus nietos. Esto es Vasily Polenov casi al final de su vida. Podemos decir que el tiempo no ha herido la finca. Quedó tal como fue concebida por Polenov. La casa fue construida en un lugar elegido con cariño y Polenov resultó ser un arquitecto afortunado, ya que todo lo que diseñó vio construido en pocos años. Al elegir un sitio para la finca, Polenov tuvo una excelente idea de cómo se vería la finca en muchos años. Ahora es el momento cuando podemos concluir que la hacienda de Polenov es una belleza asombrosa y que es un lugar absolutamente único con su propia atmósfera, que es imposible encontrar algo parecido.